Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Joana Mata. Aquí en esta ocasión vamos a hablar de un tema que me parece importante, fundamental que tratemos justo en este mes de octubre, el mes rosa, porque cada 19 de octubre conmemoramos el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y que son muchas mujeres, también ya hombres que sufren de cáncer de mama, y que es una fecha para reflexionar, para crear conciencia, para compartir también cuáles son las alternativas, ¿verdad? En cuestiones de salud, de medicina, de tratamientos, también no solamente los oficiales que conocemos, sino también otras alternativas, ¿verdad? Que hay para superar esta lucha contra el cáncer y que es una lucha de todas y de todos, sin duda. Y que el día de hoy nos acompaña aquí en cabina la psicóloga Elda López Rodríguez, que nos va a hablar de este tema y que justamente en esta sección lo que buscamos es tener una vida en bienestar. Y vamos a hablar de un tema que es vital en este proceso, sin duda, cómo manejar o cómo gestionar las emociones durante un proceso de cáncer, en particular en esta ocasión cáncer de mama. Gracias por acompañarnos el día de hoy para hablar de ese tema que me parece importante y vital que lo abordemos en este mes rosa. Hola Joana, pues qué gusto estar aquí con ustedes y con el público que nos hace el favor de escucharnos. Tienes toda la razón. Qué interesante que tengamos un mes en específico para hacer todo esto de las campañas. Importante que ustedes lo estén retomando desde el área de la salud mental. Me parece fantástico. Muchas gracias por la invitación. Y tú me dices, ¿por dónde empezamos? Pues mira, vamos a empezar así, vámonos directo, ¿no? Como dicen, Sí. hablando de las emociones, ya hemos hablado en otras entrevistas sobre ese tema de las emociones, pero yo creo que aquí vamos a darles otro enfoque, ¿no? Las emociones que enfrenta una mujer con cáncer de mama. Digo, no es que sea diferente el miedo, el miedo es el miedo, la angustia es la angustia, la culpa es la culpa, sin duda, pero ¿qué papel juegan las emociones cuando hablamos de cáncer de mama? Sí, mira, primero que importante que cada vez se aborda más este tipo de temas y que las emociones cada vez son más vistas, que cada vez las validamos más, empecemos por eso, ¿no? Porque muchas veces, como yo le comento luego a los pacientes, ¿no? Todos quisiéramos tener la alegría en su máximo, porque es la emoción de la que más, como que la más aparentemente buena para nosotros, los seres humanos, ¿no? Todo el mundo queremos nosotros estar alegres y que los demás estén alegres, pero ¿qué tal cuando a veces rechazamos un poquito las emociones, ¿no? Si tienes enojo, híjole, parece que fuera gravísimo o malo tener enojo, tener miedo, pero reconozcamos que todas esas emociones nos visten, todas están con nosotros 24 horas casi, ¿no? Entonces, importante que iniciemos y gracias, que sabia eres, que empecemos por ahí, ¿no? Es cierto, cuando de inicio la paciente, pues, y no hablemos solamente hasta llegar al diagnóstico, la paciente o el paciente, porque bien decías, también hombres pasan por este tipo de situaciones, ¿no? Pero qué importante desde el momento en que te das cuenta que algo no anda bien en tu cuerpo, ¿no? Y que desde ahí te empiezan a saltar las dudas, los temores, qué tendré, qué va a pasar, no hasta llegar a veces a lo mejor al diagnóstico, pero ya cuando estábamos en el diagnóstico también hablemos acerca de eso, ¿no? Primero que nada, importante que eh, cuando tenemos esa sensación de qué estará pasando en el cuerpo, lejos de atemorizarnos, seamos también muy sabias de acudir con un especialista, ¿verdad? Y entonces desde ahí empezar a retomar esto. Si nosotros hablamos acerca de cuando ya hay un diagnóstico y un pronóstico, ¿cómo se tomará? ¿Cómo lo tomamos, no? Primero que nada, no imitando a nadie, creo que eso es fundamental, no comparándonos con nadie, porque entonces empiezan esas situaciones de cómo lo vivió otra persona y la primer cosa, y no me dejarán mentir, la primer cosa que a veces se apodera de las personas cuando tienen este diagnóstico de cáncer de mama es, ¿y si me muero? ¿Me voy a morir? ¿Qué va a pasar? ¿Y si tengo hijos? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Cómo me van a ver?
todo ese brote de situaciones que obviamente son reales, si dejamos que se apoderen en ese instante, pues nos podemos bloquear, que es una de las cosas por las que a veces se inician este tipo de situaciones. O nos bloqueamos o lo negamos, ¿no? Así es. Incluso hay personas, me ha tocado escuchar que dicen, mejor no voy porque qué tal si me dicen que estoy mal, Es lo ¿no? peor que podemos hacer. Sí, sí, hasta de un dolor de muelas, no, mejor no voy porque qué tal si me dicen que me la van a sacar, ¿no? Pues qué tan fuerte llega a ser cuando el diagnóstico ya está ahí y empieza todo este tipo de qué se va a hacer, cuál es el diagnóstico, el pronóstico, en qué momento se va a empezar con toda la serie de pasos que los médicos profesionales en este asunto pues empiezan a dar, ¿no? Para seguir. Así. Pero creo que ante este tipo de noticias, algo que es fundamental es hacer casi casi un plan, un pequeño plan, ya Mira, sea que, ¿qué te parece, como, Elda? Perdón que te interrumpa, ¿qué te parece si eso más adelantito vemos de qué vamos a hacer, pero antes entender bien lo de las emociones, ¿no? Ya después nos darás como qué podemos hacer para ok, tener una buena ok. gestión de emociones. Por ejemplo, ¿cuáles son como las más comunes que enfrenta una persona cuando es diagnosticada con cáncer de mama? Y la segunda pregunta que te quiero hacer, van cambiando las emociones, porque digo, comentábamos fuera del aire tú y yo, ¿no? Tenemos familiares cercanos con una situación similar de cáncer, algo que yo notaba en el caso de mi hermana, ¿no? Al inicio, y bueno, y con nosotras mismas, porque afecta a toda la familia. Al inicio son unas emociones y después en el proceso van otras, ¿no? Porque al inicio a lo mejor es el miedo de qué va a pasar, de la incertidumbre de qué es esto, de que desconoces incluso la enfermedad, ¿no? Pero a lo mejor en el proceso pueden ir cambiando esas emociones. Claro, y mira, como te comentaba, a lo mejor podríamos decir es, en primer lugar, el miedo, en segundo lugar, pero considero que también tiene mucho que ver con cada uno, es como individual. Ajá. Ujú, No podemos asegurar que el primer paso es tener miedo, por ejemplo. Como bien lo decías, de tener pacientes cercanos o familiares cercanos que fueron pacientes por esta situación de cáncer de mama. Creo que ahí tú y yo ahorita más o menos mediremos cómo, viéndolo de cerca, cómo fue esta situación. En el caso de mi hermana, por ejemplo, ella desde el primer momento dijo, yo voy de frente, esto no va a acabar conmigo, no me va a matar, no me va a morir, no me voy a dejar vencer. Empezó a buscar quién la iba a atender, a quién le recomendaban, se movió, ¿no? Entonces ella nunca dejó que el miedo se apoderara de ella, y la incertidumbre que a muchas también les sucede, ¿no? Pero quizá podríamos decir que algunas de las emociones principales que se manifiestan es el miedo, ¿no? Y si se desborda un poquito, hablemos que también a veces se entra un poco en pánico. ujú, Ajá. ¿Y qué más? Que ahorita que estamos hablando de esto, de las situaciones emocionales, pues también puede presentarse que si el miedo ya avanza de nivel, puede provocar un poco de ansiedad, de miedo, incertidumbre, este, enojo, mucho enojo es también son de las emociones que están presentes de entrada en todo esto, ¿no? Tanto este enojo, frustración, culpa. Hablemos también de eso, ¿no? Culpa a veces es como de ¿por qué no me atendí antes? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué no me alimenté bien? Si hubiera hecho ejercicio, pero esto, pero el otro, ¿no? Y esas podríamos decir que son las de entrada, pero sumémosle a veces en las emociones de quienes están cercanos a nosotros cuando está el diagnóstico. Ujú. Entonces, a veces yo veo que muchas mujeres lo tratan de afrontar muy bien porque también temen que sus familiares sufran junto con ellos, ¿no? sí. Y importante, porque entonces ahí o dejas salir la emoción o la reprimes para no dañar a los que están cercanos. Ajá. Entonces, eso también es importante con pacientes cercanas que he tenido experimentando este tipo de situaciones y también viéndolo desde el lado de mi hermana, es
esas son las emociones en las que más hemos podido, o podemos a lo mejor tú y yo coincidir, que hemos visto de entrada. No vamos a generalizar porque sé quienes nos están escuchando, tanto que si han sido pacientes o familiares cercanos, pues también quizá tendrán de cerca si, cómo lo vivió, ¿no? Pero Claro. creo que estas son las primeras que podemos observar: el miedo, la culpa, la angustia, la incertidumbre, por supuesto, ¿no? Y hablemos que esto podríamos decir que son emociones, pero también son sentimientos. Recordemos que son dos cosas distintas. De entrada es una emoción que dura pocos segundos y entonces esa emoción puede traer como en segundo plano un sentimiento, ¿no? Entonces El el sentimiento sentimiento es es algo que ya más se puede duradero. prolongar. Esto es más duradero. Ok, Y ahí sí, por ejemplo, hablemos que a lo mejor de entrada fue miedo y el miedo desbordó tanto esto que hace pensar a la persona todo lo que sí hizo bien o sí hizo mal, y entonces de ahí puede venir, por ejemplo, culpa, y con la culpa podemos vivir toda la vida. sí. Podría haber también, se me ocurre, depresión. Claro, claro, y sobre todo, si me permites que entremos también en este tema, depresión también porque podría ser. Por lo mismo, desatada a través de la culpa, podría ser que la depresión también nos esté indicando que la persona no se lo perdone, que quizá siente que no están teniendo la ayuda necesaria, tanto médica como familiar, por ejemplo, ¿no? O que no Ujú. tiene el dinero suficiente para tratarse. Y todo esto puede hacer que su ánimo decaiga, decaiga, decaiga de a poco, y que también pueda traer una doble o triple consecuencia, y es que se agrave el problema físico. Ok. He visto como pacientes, por toda esta situación, que su ánimo decae mucho y que pueden llegar a caer en algún nivel de depresión, eh, empiecen a presentar síntomas más fuertes, o aunado a eso, que el sistema inmunológico se ve afectado y por lo Sí, tanto empiezan las situaciones que las gripes frecuentes, las diarreas, los dolores de cabeza, que obviamente puede ser también por síntomas físicos parte de la enfermedad, pero hablemos también que las emociones tienen todo que ver con una enfermedad primaria, pueden venir más, o viceversa. sí. No, y es que es importante porque, digo, en estos procesos es lo que dicen luego muchos doctores, ¿no? La actitud es importante porque Claro. cuando tenemos todas estas emociones y que si las llevamos al extremo, incluso, ¿no? Hay quienes sugieren que esto puede acelerar también la enfermedad. Sí, sí, y qué bueno que lo mencionas porque tienes toda razón. Esto podría venir a provocar precisamente lo que estamos diciendo, ¿no? Que em, haya un desequilibrio todavía mayor. Así es. Elda, fíjate, se me viene ahorita a la mente, ¿no? Estamos hablando de estas emociones que hay cuando ya recibimos la noticia del cáncer, cuando ya está el diagnóstico, Ajá, pero yo me iría un poco más atrás. Digo, esas son las ajá, emociones que salen al momento, ¿no? De recibir una mala noticia y de cualquier mala noticia, ¿no? Que un sí, accidente de un familiar, la pérdida de un familiar, te quedas sin trabajo, te salen emociones, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué hay de fondo? Hablar de emociones, tal vez, de esas heridas de la infancia, de esas heridas que tienen años y que no hemos sanado y que tal vez esas emociones fueron las que originaron la aparición de un cáncer. sí, pues se ha hablado mucho acerca de eso, ¿no? Tratando de abrir el panorama de qué fue lo que sucedió para que llegara hasta el cáncer. Sí, hay muchas situaciones científicamente comprobado, pues a veces, como por ejemplo el caso de mi hermana, ¿no? Que solamente en el estudio histopatológico que le hicieron a la parte que le removieron, ahí se pudieron notar que solamente fue, ahora sí como dicen, no un entre mil, que hubo un cambio en la célula y fue la que fue provocando que se fuera haciendo esa pequeña, ese pequeño tumor. Ajá. Algunas personas sí sé que les dicen, bueno, es que el
origen tal y tu familiar lo tuvo, entonces eras candidato directo porque fue como una línea de sucesión. Que de hecho, si me dejas, voy a dejar esto aquí en el aire. Las personas que ya han pasado por esto del diagnóstico de cáncer de mama, actualmente se les está pidiendo que se hagan un estudio genético, principalmente ellas, para ver si puede haber algún riesgo todavía más adelante de que vaya a mutar o a cambiar en alguna parte del cuerpo, pero también en nuestro caso, por ejemplo, que somos mujeres, y Ujú. también hombres, porque sé que también hombres, que si mi hermana se lo hiciera, nosotros continuáramos este proceso genético, mi mamá también, los directos, para saber si hay alguien más que pudiera tener riesgo. No. A mí se me hace muy importante y actualmente estamos viendo cómo hacerle, no porque tengamos miedo, sino porque nos queda claro que nuestra salud es importantísima y que pues no debemos de jugar con si ya hay alguien que tuvo pues este proceso. ¿Cómo dices que se llama este estudio? Que claro, no es que Es un vayamos estudio corriendo ahorita a genético. hacernos el estudio, ¿verdad? El doctor No, tiene no, que no, un estudio prescribirte. genético. Ah, ok. Ujú. Qué importante, ¿verdad? Qué interesante que gracias a Dios cada vez hay más estudios. Entonces, por eso es que menciono esto, porque haciendo esa pregunta tan clara que dices, ¿no? Si pudiera ser que lo detonó algo por ahí, guardadito emocionalmente. No se tiene un estudio científico y pues no me podría como atrever a decir con exactitud, ¿no? Pero ¿qué tal si buscamos por ahí, que tanto hemos ido guardando, 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 hasta que somos como una olla express que nuestro cuerpo de alguna forma nos va a indicar por ahí alguna situación? Claro. Y es que fíjate que yo he leído, ¿no? Incluso la Organización Mundial de la Salud en algún artículo que leí, ¿no? Decía que se ha detectado que hasta un 80% de enfermedades, el origen de esas enfermedades tiene que ver con un tema emocional, ¿no? Ujú. Sí, sí, pudiera ser que por ahí, pues, te digo, por ahí podríamos decir que sería interesante que lo pudiéramos analizar a profundidad en terapia y hacer una elaboración pertinente para saber qué hay por ahí. Y pues Así. quienes nos están escuchando, gracias a la vida, hoy en día hay más apertura con respecto al cuidado de nuestra salud mental. Ya no hay tantos tabús, ya no hay tantos como temores, ¿no? Yo siempre digo, a veces las personas no le decían a nadie, iban escondidos, casi casi camuflajeados a terapia para que nadie supiera que estoy en terapia, ¿no? Sí. Este, pero qué bueno que hoy en día ya hay más apertura en todo esto y también que cada vez hay más oportunidad de tomar terapia, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Cómo digo, en tu experiencia con las pacientes que has tenido, Elba, cómo les impacta en su vida diaria este tipo de procesos, ya sea en su vida personal, laboral, social, familiar, incluso de ellas mismas, ¿no? Porque empieza a ver, pues, la imagen, a veces en lo que pasas un proceso, pues las quimios, las radios te van debilitando, se va deteriorando tu cuerpo. ¿Cómo les llega a impactar en su vida emocional este proceso? Sí, pues mira, ah, por eso es que comentaba al inicio que es importante que no nos atrevamos a hacer comparaciones nosotros hacia las personas que han tenido este proceso de cáncer de mama y tampoco ellas, ¿no? Porque podría ser que se sientan disminuidas al ver que una está más activa, que no le ha pasado nada gravísimo, y si a mí sí me está pasando y porque yo me siento así, empiezan a este cúmulo de situaciones que puede hacer que todavía se agrave más la situación, ¿no? Entonces, en- eh, tomémoslo en cuenta por ahí. Obviamente sí se ve disminuido porque, primero que nada, mira, por ejemplo, los tiempos, ya no vas a tener los mismos tiempos porque las consultas y que si te tocó radioterapia y que si te tocó quimioterapia y que si ya te tocó la operación y ahora recupérate de la operación, si hay una reconstrucción, todo esto, pues hace que tengas menos tiempo. ¿Qué pasa con esto? Pues muchas mujeres, este, si tenían negocios, pues los pueden llegar a hacer que los descuiden, que ya no sea igual en el trabajo. Obviamente físicamente no vas a tener quizá el mismo rendimiento. Yo entiendo que hay mujeres
que dicen, no, yo hasta sigo yendo al gimnasio, salgo a caminar y eso me ayuda a despejarme un poco, ¿no? O quizás su cuerpo fue más resistente y tuvo menos desequilibrios. Ujú. Pero hay otras que quizá el sueño las venza más fácil, que estén un poco más cansadas. Entonces, sí se ve disminuido, por supuesto, sí hay un cambio eh, en todo, ¿no? Incluso hablemos del apetito sexual, de cómo tú te ves, de tu imagen, por supuesto que eso puede llegar a disminuir un poco el día a día, el rendimiento del día a día de las mujeres que están en este proceso del cáncer. Así es. ¿Cómo podríamos trabajar entonces, digo, con todo esto que atraviesa una persona con cáncer de mama, que son muchas las emociones que son encontradas, ¿no? Porque hay emociones de miedo, angustia, tristeza profunda, depresión, culpabilidad, o sea, son muchas, muchas emociones las que se manejan durante estos procesos, muchas situaciones que se ven afectadas en su imagen corporal, física, en su dinámica diaria, o sea, son Ujú. tantos cambios, podríamos decirlos también como duelos, ¿no? Porque a lo mejor hasta hay quienes Sí, tengan que dejar un trabajo para atenderse o porque se van claro. debilitando, o sea, son tantas cosas que ni siquiera nos las imaginamos, pero ¿hay alguna estrategia o técnicas para tener un mejor manejo de las emociones durante este proceso? Claro, y mira, yo de entrada te quiero compartir que podríamos decirle a las personas que nos están escuchando que ya están pasando ese proceso o que son acompañantes de alguien que está en el proceso, primero que nada, dejarte ser. Yo creo que para es de vital importancia dejar ser a la emoción, al sentimiento que se presente. Ok, yo ahorita estoy recibiendo y quizá no puedo con esto y si me dan ganas de llorar, permitírmelo. Si no me dan ganas de llorar, pues no lo hago. Pero primero que nada, ser muy sensible con nosotras mismas Ujú, y decir con esto sí puedo, hasta dónde no puedo, casi casi en qué nivel lo hago y si lo puedo hacer, si cuento con alguien, pero pedirle, aunque sea escúchame, quizá no vas a tener el mejor diálogo, las mejores palabras, el mejor consejo, pero si alguien me puede escuchar, ojalá que pueda abrirme para expresar eso. Creo que de entrada sería algo muy bueno a favor de las mujeres en este proceso. También otra cosa importante, eh, yo por ahí tengo una amiga que decía, es que si ya van a rapar a tu hermana cuando se le empezó a caer el cabello, rápate tú también, ¿no? Y porque lo hemos visto en películas, en videos de internet, ¿no? Cómo se están las dos al mismo tiempo. Pero cuando yo no sentía hacerlo, y no por ego, no por nada malo, yo no sentía hacerlo, ni siquiera me pasó por la cabeza. Y ya cuando mi hermano pasó todo esto y ya me atreví a platicarle, le digo, ¿cómo ves si yo me hubiera rapado? Y me dice, nunca te lo hubiera perdonado. Para mí eso hubiera sido feo, no hubiera tenido ninguna relevancia. Qué O, bueno que no lo hiciste. o sabes que, como decías hace rato, ¿no? Se incrementaría su culpa. Podría ser, Por mi culpa, claro, mi hermana tuvo que hacer esto, o sea, por mí, no puede ser. sí, y más que siempre he usado el cabello muy largo, no hubiera sido impactante para ella, creo que no le hubiera gustado en lo absoluto, hubiera sufrido más. Entonces ahí tengo muy en claro cómo no para todas funciona lo mismo, Sí. ¿no? Alguien a lo mejor diría, ay, qué padre porque se está uniendo a esta sensación, a este duelo de perder el cabello, pero ahí nos damos cuenta cómo es diferente, ¿no? Entonces una de esas cosas también es, lo vuelvo a repetir, no imitar a nadie, no disminuirnos, no si así le fue a ella, así me tiene que ir igualito a mí, no, hay que entender que todas pasamos el proceso dependiendo de las herramientas que tenemos cerca, ya sea familiares, ya sea nuestra propia personalidad, em, eh, el recurso que tenemos en qué creemos, ¿no? Este, y el panorama a lo mejor de que cambia con respecto a esas herramientas que te digo que pues no para todas son las mismas. No todas nos hemos desarrollado en el mismo ambiente,
No todas nos hemos desarrollado con las mismas personas a nuestro alrededor y eso también tiene mucho que ver. Así es. Bueno, me queda claro, sin duda, cada uno tiene su propio proceso, lo vive Eh, distinto, sin duda, pero alguna otra estrategia que nos compartas, ¿no? Digo, hay cosas que sí son similares, ¿no? O sea, de que se Ujú. alteran las emociones en todas, se Sí, alteran, claro. sin duda, de que hay miedo en algún momento del proceso en toda persona que es diagnosticada, aunque tomamos la actitud de voy para adelante, pero hay miedito, lo hay, ¿no? Que mi hermana también era muy así de no, voy para adelante y le echo ganas, pero hay un miedo, sin duda. Entonces, decías tú una, ¿no? Deja sentir la emoción, siéntela, manifiéstala, no la reprimas. ¿Qué otra estrategia que tú digas, bueno, esta es como genérica, que puede aplicar cualquiera? Otra que nos compartas independientemente de que cada uno sí, efectivamente vive sus procesos, pero de las que nos compartas, de las que nos están escuchando, que digan, ah, mira, esa me puede interesar y voy a trabajar en ella, voy a empezar. Bueno, dentro de las estrategias de las cuales hablábamos, una de las más importantes es atrevernos a hablarlo con alguien. Ajá. Sí, por supuesto que sería fantástico si pudiéramos tener acceso a terapia, ¿no? Pero si no, por lo menos, no sé, a una amiga, a un amigo, a un familiar con quien creamos que podemos tener esta plática, incluso atrevernos a decirle, entiendo que a lo mejor no piensas que no tienes las herramientas necesarias o el mejor de los comentarios, pero por lo menos deja que yo me exprese y escúchame, préstame tus oídos y esa será, creo, de entrada lo mejor que podemos hacer. Ok. Por supuesto, ya te comentaba buscar terapia. Eh, a muchas personas he visto de cerca cómo ha sido muy importante también buscar información, pero información profesional. Lo que yo no indicaría es buscar y correr rápidamente al internet y qué me Google, va a en pasar. Google no. Eso, ¿no? Por ahí tenemos muchos memes que dicen, no, busqué en Google porque me brincaba el ojo y ya me dijo que me lo van a tener que quitar, ¿no? Entonces, importante, y quiero recalcar mucho esto, porque la desinformación es lo peor que podemos hacer. Ok. O ir con alguien que diga, ay, uy, no, yo tuve un familiar que pasó eso y se murió. La pasó muy súper mal. Tómate este remedio, fíjate en esta hierba, por favor, y te lo digo muy, muy en lo personal porque a mi hermana le decían eso, ¿no? Por favor, no andes recurriendo a esas cosas porque no sabemos las reacciones que podría tener contraproducentes, por ejemplo, en la quimioterapia, ¿no? Ok. Entonces, importantísimo que lo busquemos ayuda, pero con profesionales de la salud. Creo que esa es clave en esto y en cualquier diagnóstico. También importante que algunos de los tips que he visto de cerca cómo le han servido a pacientes es buscar algún hobby, algo que te distraiga un poco. Yo sé que a lo mejor no vas a tener la energía necesaria, pues me voy a meter al gimnasio, pero sí, ok, si tú te lo quieres permitir, eso también estaría padre. He visto cómo les beneficia mucho salir a caminar y despejarse un poco, iniciar clases de arte les ha funcionado también. ¿Qué te cuento? Que hasta lo básico. Teníamos por ahí, no sé si recuerdas, en unos juegos, si no mal me equivoco, olímpicos, que veían a un competidor tejer. Sí, sí recuerdas. No, no recuerdo ahorita esa imagen, no. No recuerdo el nombre y de qué nacionalidad era, pero muchos decían, incluso en forma de broma, ay, está tejiendo, pero otros se lo tomaron bien, o sea, lo enfocaron y dijeron, qué interesante, que a lo mejor eso es sencillo, pero él mientras entraba a su competencia estaba tejiendo. Y entonces yo diría, si tenemos esas cosas sencillas que podemos hacer y que nos pueden producir algo, algo agradable, algo sano, podemos echar mano de eso también. Ajá. ¿Y qué te cuento? No sé, clases de cocina. Si te gusta hacer postres, entretenerte en eso, porque incluso te va a dar la capacidad de decir, mira cómo sí, sigo siendo productiva, puedo aprender cosas nuevas, me puedo interesar en esto, esta situación no va a acabar conmigo, lo voy a reenfocar, lo voy a redirigir y voy a hacer que surja algo nuevo en mí, como decimos, ¿no? Después de este proceso y de muchos otros procesos, incluso
nuestra personalidad cambia, pero ojalá cambie para bien enfocándolo de esta manera. Esto está sucediendo, pero ¿qué puedo hacer para transformarlo, lejos de que eso me transforme a mí en algo negativo? Así es. Pues mira, nos quedamos con estas estrategias y recomendaciones que nos hace psicóloga Elda López Rodríguez y principalmente, como bien dices, ir con un especialista, con un Sí, profesional por en la favor. materia que nos va a ayudar a trabajar en nuestras emociones, ir con un psicoterapeuta, un psicólogo, bueno, Ujú. alguien experto en la materia para que nos vaya llevando de la mejor manera en este Claro. y en este sanar nuestras emociones. Y justo, ¿dónde la gente puede contactarte, Elda, si nos compartes alguna red social, algún número de contacto? Sí, te puedo dejar mi número de teléfono y con todo gusto, si les puedo ayudar, ahí está mi contacto. Es al número de teléfono celular 55 14 84 28 15. Excelente. Pues yo te agradezco muchísimo por esta entrevista que nos regalas y pues información muy importante que nos compartes y que no hay que echarla en saco roto, sin duda. Claro, y te agradezco infinitamente la oportunidad. Espero que podamos coincidir en algún otro momento y ojalá que lejos de que las confundamos, por eso no me quise meter en algunos tecnicismos, porque la intención no es confundirlas o llenarlas de mucha información, ¿no? Sino que creo que tú y yo podemos entender que lo mejor que podemos hacer es ser muy humanas, lo más humanas posibles, para que podamos empatizar en este tipo de situaciones y muchas otras de salud que a veces enfrentamos y que pensamos que no tenemos las herramientas. Ok, yo reconozco, si no las tengo, pido ayuda, pero si no, voy a descubrir que tanta fuerza a lo mejor hay en mí que no había podido observar y Así es. verme con amor. Quedémonos con esto, verme con amor es lo más saludable que podemos hacer, buscarlo y transformarlo para que venga a ser esa vitamina que necesitamos. Definitivamente. Pues te agradezco muchísimo y que no sea solo la primera ni la última. Que así sea. Muchas Muchísimas gracias y gracias a los que nos estuvieron escuchando. Muchas gracias. Y bueno, pues esta fue la entrevista para la revista MXQ. Yo regreso los micrófonos a Itzel, a Sael y amigos, nos reencontramos la próxima semana para seguir hablando de estos temas que sin duda nos van a llevar a tener un bien. Muchísimas gracias. Yo soy Joana Mata y nos reencontramos hasta la próxima.